Trastornos de atención clínica. Hay trastornos que requieren de atención clínica. Los niños y los adolescentes pueden presentar problemas que requieren de atención hospitalaria y se definen como trastornos mentales. Por ejemplo, hay problemas de relación en niños que con sus compañeros le hacen caso a todo lo que la compañera dice y los incita a consumir drogas. Hay otros niños que tienen problemas de abandono, que cuando los padres trabajan y los dejan solos, estos niños se traumatizan porque no ven mucho a los padres y ellos llegan tarde y no les ponen atención. Hay otros que en el duelo, que hay niños que pierden un ser querido y sufren una incapacidad intelectual y se mantienen tristes. Hay otros que tienen capacidad, otros que tienen más capacidad que otros para entender un tema o una actividad. En el colegio hay niños que desarrollan fácil algunas materias y hay otros que no, que se quedan atrasados en lo académico. Hay niños que tienen trastornos de comportamiento, son antisociales. Esos son niños que tienen problemas de ¿cómo se llama? Combaten actitud y problemas de identidad e imitan a otros niños. El DSM-3 incluye 2 trastornos de ansiedad excesiva, que también son llamados trastornos de ansiedad generalizada. Y el trastorno por levitación es también llamado trastorno de fobia social, que ambos manejan similitudes en sus características. DSM es la determinación de distinciones diagnósticas, o sea que el diagnóstico determina la distinción entre uno y otro.